Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy también, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos para seguir aprendiendo más y más con el libro Apocalipsis. Lamentablemente, ¿verdad? Hoy ya casi último, ¿verdad? Penúltimo tiempo de compartir la palabra con el Apocalipsis sería, ¿verdad? Sí, bastante tiempo, casi más de dos años, parece, ¿verdad? Y estamos compartiendo con el libro Apocalipsis, pero sí rápidamente pasó el tiempo. Y espero hoy también Dios nos bendiga, permitiéndonos que podamos profundizar con el mensaje del Señor, con el libro Apocalipsis, como penúltima prédica del estudio bíblico Apocalipsis, ¿sí? Entonces hoy también, orando, vamos a empezar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Casi por 2 años Dios nos ha permitido que estuviéramos compartiendo el libro Apocalipsis. Hoy ya como 102 prédicas estamos para seguir compartiendo, Señor. Ayúdenos con su revelación, con su sabiduría, para que podamos estar bien abierto y bien preparado para recibir toda la revelación que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Hasta ahora, Señor, hemos aprendido bastante parte del libro Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, para que no terminemos como solo oidores, sino hacedores conforme a toda la palabra, tal como el Señor nos ha revelado. Realmente está cerquísima la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que estemos bien despiertos como justo renacido, siempre parte de la iglesia, bien unido y congregado fielmente con la iglesia del Señor Jesucristo, para que crezcamos unidos, encuerpados, mutuamente estemos, Señor, bien alimentados, orando para otros, para que estemos bien fortalecidos, sobre todo para poder cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo, la cual está encomendada para nosotros que somos iglesia hoy en día y en este siglo tan cerca con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo. Hoy también ponemos todo en la mano suya, esperando que Dios nos lleve y nos guíe conforme a toda su verdad. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy entonces vamos a buscar el libro Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, sí, yo leo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, hoy en día, si todo el mundo está diciendo, ¿verdad? Ya viene Jesucristo, dice, ¿verdad? Y cualquier cantidad de congregantes de diferentes denominaciones, diferente, ¿verdad? Iglesia también, ¿verdad? Todo el mundo está gritando de que ya Cristo está ya por venir. Pero realmente necesitamos, ¿verdad? Antes de ver esta bendición muy grande, ¿verdad? Para lo justo, para la iglesia, para los santos. Realmente no hay otra esperanza más grande que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para todos los que estamos ya bien preparados, ¿verdad? Para encontrar con Cristo. Como tal, Señor nos revela en su palabra, diciendo como la condición vital para poder entrar al reino de Dios, ¿verdad? Señor Jesucristo ya nos revela, San Juan capítulo 3, verso 5, Jesús respondió,
de cierto te digo que el que no nacer de nuevo, no nacer del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os es necesario nacer de nuevo. Realmente nuestro Señor Jesucristo está contando del renacimiento como la condición para poder entrar en el reino de Dios. ¿Renacido de qué? Del Espíritu Santo. ¿Renacido de qué? Del Espíritu Santo, para estar total, ¿verdad? Sellado y entregados y también sujetos también al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En esta condición, realmente uno ya puede encontrar con Cristo cuando venga nuestro Señor Jesucristo. El día 20 que usted llegó, el Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 2. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo juntamente con su iglesia ya va a partir de esta tierra, ¿verdad? Llevando a sus santos a su iglesia para que estemos ya junto con Cristo para siempre. Por eso, y realmente la condición en que esté cada uno, realmente marcaría, ¿verdad? Uno que ya puedan entrar en el reino de Dios y cuando venga nuestro Señor Jesucristo ya pueden estar junto con Cristo. Con tal que uno no esté bien acondicionado con el renacimiento sellado del Espíritu Santo, y realmente aunque uno grita que Cristo viene, Cristo ya viene, pero uno que no está bien acondicionado para recibir a Cristo con la santidad hecha por la obra perfecta de Cristo, se obtiene esa santidad por la fe de Jesucristo, ¿verdad? Pues aunque uno no lleva, ¿verdad?, obra perfecta según la ley, pero uno que tiene fe de Jesucristo puede alcanzar ser sellado del Espíritu Santo y podría estar junto con Cristo. Pero uno que no esté bien sellado del Espíritu Santo y no esté renacido todavía, entonces uno no puede entrar en el reino del Señor, por lo cual no será arrebatado cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso y hoy en día el diablo también una otra forma está engañando, para que uno no pueda llegar a la bendición tan grande que es la vida eterna y el rapto de la iglesia o primera resurrección para la gloria del Señor Jesucristo. Y por eso hoy en día necesitamos, ¿verdad?, profundizar este punto. Y aquí, Señor dice, ya, ¿verdad? Ciertamente vengo pronto, dice, ciertamente vengo en breve. Versículo 20 de Apocalipsis capítulo 22. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Uno responde, amén. Si ven, Señor Jesús. Apóstol Juan, ¿verdad? El que fue renacido, eres el que escribe San Juan, primera Juan, segunda Juan y tercer Juan. Y el Apocalipsis. Entonces, Apóstol Juan constantemente están escribiendo según la revelación de Dios. ¿En qué condición uno puede estar en el reino de Dios? ¿En qué condición uno puede ser arrebatado cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? Y constantemente en el libro, ¿verdad?, donde él escribe, según la revelación de Dios, están poniendo esta condición, ¿verdad?, vital para poder ser arrebatado cuando venga nuestro Señor Jesucristo y también cuando, ¿verdad?, eh, ¿quién más bien, ¿verdad?, podrán entrar en el reino eterno del Señor? Por eso San Juan capítulo 3 están poniendo la voluntad del Padre Dios que está en los cielos para poder entrar en el reino de Dios. Ahí están poniendo única condición, debe ser renacido, nacer del agua, agua viva, palabra del Evangelio de nuestra salvación y del Espíritu, Espíritu Santo, quien sella, ¿verdad?, en el corazón limpio, santo, justo. Como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, he aquí, estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo.
Sí, por eso y San Juan y apóstol, como apóstol Juan, ¿verdad? Constantemente el libro San Juan y Apocalipsis están escribiendo en qué condición uno puede estar con Dios. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿Quién tiene la comunión verdadera con Dios? ¿Quién, verdad, pueden estar realmente bien acondicionado para que sea arrebatado cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? Única condición es ser renacido, ¿verdad? Sin que sea renacido y sellado del Espíritu Santo con el corazón limpio, justo, santo, ninguno puede estar arrebatado cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso su conciencia tiene que estar bien, liberada de toda culpabilidad y pecados. Uno tiene que estar sellado con el Espíritu Santo, llegando a ser santo como Dios, y la justicia, con la justicia de Dios, a la cual se manifiesta en el Evangelio de Cristo, como dice Romano capítulo 1, versos 16 y 17. Y por eso, y realmente, ¿verdad? No solo esperar a Jesucristo que va a venir en su segunda venida, sino uno que tiene que estar bien acondicionado. Hoy en día ya estamos pasando etapa de apostasía y como muchas veces estaba yo compartiendo, ¿verdad? Esta ocasión, mucha gente según mucho, ¿verdad? Uno cree en Dios, pero al final termina como incrédulo, porque tiene mucha fe en cualquier doctrina falsa, en cualquier doctrina equivocada, en cualquier doctrina humana que no se basa jamás, ¿verdad?, en la palabra del Señor, pero tiene mucha fe, pero no está conectada la fe en el Evangelio verdadero y la verdad de nuestra salvación. Entonces uno no puede llegar a ser conectado con el Espíritu Santo de Cristo. Final, aunque uno creen que, ¿verdad?, pueden entrar al reino de Dios, pero final terminarían mal por su fe equivocada, una fe fraudulenta, final, ¿verdad? Por eso San Mateo, capítulo 7, versos 21 a 23, están hablando sobre esta tragedia. Muchos creían que iban a entrar al reino de Dios, pero al final, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ellos no fueron arrebatados ni fueron resucitados, siendo muertos, ¿verdad?, físicamente en la primera resurrección. Final, siendo resucitado en la segunda resurrección, como pecadores, como muertos que están con pecado, y fueron ellos más bien juzgados, tal como dice San Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, echamos demonios afuera. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, así dice. Entonces ellos, ¿verdad?, creyente, súper creyente, hasta profetizar, echar demonio, hacer mucho milagro en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿cómo terminan ellos? Quedan desechados y como si fueran malhechores, ¿verdad? Y Dios no los reconoce como pueblo santo suyo, como hijo heredero suyo, ¿verdad? Por eso al final ellos quedan fuera de esa gracia de entrar en el reino de Dios por causa de no haber hecho la voluntad del Padre. Por eso es realmente muy importante, ¿verdad? No solo esperar la segunda venida de Cristo, más bien esa segunda venida de Cristo puede marcar ya finalización de la oportunidad para mucha gente, para muchas almas, hasta, ¿verdad?, muchos creyentes hoy en día, ¿verdad? Pero equivocado, hasta muchos pastores también, no renacido finalizarían su oportunidad de regresar a Dios, ¿verdad? Por eso ya Cristo viene, se marca total. Los que están ya preparados se van. Los que no están preparados se quedan en la tierra. Ya no más oportunidad para los moradores de la tierra. Por eso algo terrible, terrible y horrible va a pasar en el mundo. Y por eso, y realmente antes de esperar, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo, sí, realmente uno tiene que ver
si viene Cristo, realmente uno puede ser arrebatado o llevado juntamente con el Espíritu Santo o no. En este punto uno pues debería, ¿verdad?, aclarar totalmente. Por eso aquí el libro San Mateo capítulo 24 dice, poquito vamos a profundizar con el libro, en el libro San Mateo capítulo 24, versículo 36, si yo leo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Tremenda palabra. ¿Ah? Será, dice, el día del Hijo del Hombre. Día de regreso de nuestro Señor Jesucristo sería, ¿verdad?, bien parecido como los días no como los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, dice, ¿verdad? Y sí, por eso hasta como realmente y la venida de nuestro Señor Jesucristo, y realmente uno tiene que estar ya bien preparado, ¿verdad? Como que nadie sabe cuándo viene Cristo, qué día, qué fecha, nadie sabe. Entonces, ahora ya, cada uno tiene que estar ya bien preparado, ¿verdad? ¿Cómo se marcó en época de Noé? ¿Quién fueron salvados del agua? ¿Quién fueron destruidos? Ahí se marca, ¿verdad? Los que estaban dentro del arca, y sea bueno o malos, todos, ¿verdad?, que estaban dentro del arca fueron salvados del diluvio y de la destrucción por diluvio. Pero todos que estaban fuera del arca, sea bueno o malo, ¿verdad? Y todos estaban total debajo de la maldición, estaban destruidos total. Por eso en o fuera del arca ahí se marca, ¿verdad? Ser salvo de diluvio o ser destruido por el diluvio. ¿Verdad? Por eso, en o fuera, este punto, ¿verdad? Importantísimo. ¿Quién pueden estar, verdad? ¿Quién pueden estar ya cuando venga Cristo arrebatado? Tienen que estar en Cristo. Fuera de Cristo, ya todo queda en verdad total, marcado, ya para hacer destrucción. No hay otra cosa, ¿verdad? Si están fuera de Cristo Jesús, todos serán destruidos, sea quien sea. Como, ¿verdad? Todos que estaban dentro del arca fueron salvados, tanto los hombres y como los, ¿verdad?, animales. Todos que estaban dentro del arca fueron salvados de la destrucción. Todos que estaban fuera del arca quedaron 100% destruidos, sumergidos debajo de agua. Ninguno fue sobrevivido, todos murieron, ¿verdad? Así en Cristo Jesús o fuera de Cristo, ahí se marca, ¿verdad? Entonces, uno tiene que chequear, ¿está en Cristo Jesús o fuera de Cristo? Si uno preguntaría a otro, ¿verdad? ¿En qué condición está usted? ¿En Cristo o fuera de Cristo? Todo va a decirse, estoy en Cristo. Pero ¿cómo sabe que está en Cristo? ¿En qué, verdad? Como discernimiento uno podría llegar a entender que está en o fuera de Cristo. Por eso la Biblia misma, ¿verdad?, está presentando quiénes los que están en Cristo o fuera de Cristo. Dice el libro Romanos capítulo 8, verso 1, dice, pues, ninguna condenación hay, ¿verdad? Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, ¿quién está en Cristo Jesús? Los que no tienen ninguna condenación. Esto significa liberación total, como dice San Juan capítulo 8, verso 31. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mis palabras, conoceréis la verdad. Me seréis mis discípulos, ¿verdad? Me seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libre, dice. Si uno permanecéis en la palabra del Señor Jesucristo,
pueden llegar a ser verdaderamente discípulos de Cristo, así seguidor verdadero de Cristo. Y conoceréis la verdad os hará libre. Por eso, sin que permanezca en la palabra del Señor Jesucristo, no pueden ser seguidores de Jesucristo. Aunque quieren seguir en pos de Cristo, nunca pueden seguir en pos de Cristo, ¿verdad? Pues uno según su boca dice, yo soy discípulo de Cristo, yo soy seguidor de Cristo, pero uno no se sujeta nunca a Cristo. No puede sujetarse tampoco porque su espíritu a otro lado está, ¿verdad? Con tal que no esté bien sellado con el Espíritu Santo, no puede ser sujeto a Cristo. Así que no esté bien sujeto a Cristo Jesús, no puede ser seguidor de Jesucristo nunca. Y tampoco pueden conocer la verdad, la cual hace libre a uno, ¿verdad? Por eso siempre estaría bajo la condenación, condenando a sí mismo, ¿verdad? Uno no está limpio ni libre del pecado. Pues los que están en Cristo Jesús realmente ya deberían estar libres de todos los pecados, limpios de todos los pecados. Con tal que aún sea pecador todavía uno, ¿verdad? Entonces todavía no está en Cristo Jesús. Aunque haya hecho todo lo que haya hecho, ¿verdad? Pero al final está en Cristo. Por eso hoy en día, y para esa, ¿verdad? Para engañar a la gente, el diablo está fabricando mucho tipo de doctrina falsa. Muchísimo tipo de doctrina falsa. Por eso hoy en día, ¿verdad? Están ocurriendo mundialmente una mentira terrible, ¿verdad? Haciendo oración de fe, acepta a Cristo como su Salvador. Cada vez que uno peca, ¿verdad? Pide perdón, Dios le perdona. Uno siendo bautizado ya nueva criatura, ¿verdad? Todos son súper mentiras de Satanás. Esto es ya como gran trampa para llevar a muchas almas al fuego eterno. Por eso muchos terminan, ¿verdad? Haciendo oración de fe. Día con día pide perdón por su pecado. Ya siendo bautizado en agua, ¿verdad? Y cambiando su vida, procurando, ¿verdad? Ya para no repetir la misma vida tan pecaminosa. Antes fumaba, ahora no. Antes era mujeriego, ahora no. Antes era borracho, ahora no. Antes era ladrón, ahora no. Antes, ¿verdad? Era tan valiente, ahora no. Pero intentan cambiar su obra, su forma de ser, pero realmente su conciencia no está para nada liberada de todos los pecados. Así que oprimida, ¿verdad, Paco? Condenación y culpabilidad, uno sigue siendo pecador, por lo cual uno no puede ser todavía sellado con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo de Cristo está fuera del corazón de uno que está en tiniebla con el pecado, con la culpabilidad y condenación. ¿Qué es lo que está fallando? Muchos creen en su doctrina, pero esa doctrina inventada por los hombres no tiene jamás tiene poder, ¿verdad?, para liberar a uno. Único poder de la salvación que Dios presenta es el Evangelio. El libro de Romanos capítulo 1, verso 16, que dice, ¿por qué? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío, primeramente, y también griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, así dice. ¿Qué es el poder de Dios para salvación? No para sanación ni para prosperidad, o para milagros, o prodigios, o señales, no. O es el demonio, no. El poder de Dios para salvación es el Evangelio. Hoy en día el diablo, ¿verdad? Está engañando demasiada gente, ¿verdad? Con mucho que predican equivocadamente. Hablan en el nombre de Jesús, pero mucha mentira están poniéndola, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Así que usa el nombre de Cristo ligeramente y haciendo cualquier, ¿verdad? Mentira y engaño también, ¿verdad? Pero realmente la palabra de Dios que nunca puede ser cambiante. Tal como está escrito en la Biblia, esto se dura para siempre. Así que no puede agregar ni quitar, ¿verdad? Tal como está escrita ya en el libro de Dios. Toda la cosa, toda la palabra, todas las revelaciones que ya están escritas en el libro de Dios, libro perfecto de Dios, así no se mueve nunca. Pero segunda,
escritura, segunda palabra de Dios. Está hablando, el evangelio es poder de Dios para salvación, dice, para salvación. Por eso el libro Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién aplica? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. En eso no depende de sangre, no depende del pueblo, no depende de su obra, no depende de su linaje o, ¿cómo se llama? Generaciones o no de riqueza ni de nada. Absolutamente todo aquel que cree. Depende de creer. ¿En qué? En el Evangelio. El Evangelio, demasiadamente precioso, demasiadamente valioso. Por eso el diablo quiere pervertir este evangelio tan valioso, ¿verdad? En otro evangelio, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 6, adelante, ¿verdad? El libro Gálatas capítulo 1, verso 6, adelante dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí se presenta un evangelio diferente. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más así aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si algunos predican, pasa hoy en día muchísimo, ¿verdad? Diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues siendo siervo de Cristo, apóstol Pablo, ¿verdad? Constantemente está hablando de él. La diferencia entre el evangelio y otro evangelio, evangelio pervertido, ¿verdad? Por muchos engañadores, llevado por el diablo, ¿verdad? Para su conveniencia, para su deseo, para su codicia, para su, ¿verdad? Altivez, para su obstinación de todo tipo de, ¿verdad? Corazón. Así, ¿verdad? Perverte el evangelio, ¿verdad? Verdadero en otro evangelio o diferente evangelio o un evangelio falso. ¿Qué causa anatema? ¿Qué es anatema? Maldición, maldito. Cualquier persona predica así un evangelio diferente, termina anatema. Con anatema, uno que oye y practica este evangelio, ¿verdad? Falso, termina como anatema. Por eso el ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo, dice, ¿verdad? Lamentablemente hoy en día pasa demasiada cantidad de evangelio falso. Por eso uno no está sellado del Espíritu Santo. Creen toda la vida, pero no logran, ¿verdad?, obtener la vida eterna. Toda la vida creen, pero siempre bajo la condenación. Toda la vida creen, pero no están todavía, ¿verdad?, preparados para para entrar en el reino de Dios. Ahí viene gran, realmente, y lamentación en este punto, ¿verdad? Para muchas almas, aún todavía, ¿verdad?, bajo la condenación. Siguen pidiendo perdón, haciendo oración de fe, haciendo liberación diariamente. Cada vez que uno llega, ¿verdad?, en su culto o en su adoración, según ellos, ¿verdad?, cantando tanto y día con día, ¿verdad?, hace liberación. ¿De qué? ¿De qué se libera? Siendo siempre sometido al pecado, a Satanás. Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa muerte no es otro, sino el mismo el diablo. ¿Dónde está en el pecado? Diablo está siempre dominando, haciendo liberación diaria, ¿verdad? Pero uno siendo siempre pecador, siempre está sujeto a Satanás. Así haciendo show, ¿verdad? Haciendo show, uno final, baratamente entrega su alma en la mano de la muerte, que es el diablo. Final uno juntamente con el diablo se van a donde al fuego eterno por ser pecadores, haciendo liberación toda la vida,
pero siempre siendo pecadores, pidiendo perdón toda la vida, pero siendo siempre pecadores, ¿verdad? Hacen toda la cosa, pero al final siempre uno bajo la condenación y bajo la culpabilidad. ¿Para dónde van? Se van al fuego. Así que donde está el pecado, siempre la muerte. El diablo está dominando. Por eso Primera Juan, capítulo 5, verso 19 dice, sabemos que nosotros somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el maligno. Así que cualquier denominaciones, congregaciones que son junta de pecadores, desde los pastores hasta últimos congregantes, ellos son parte del mundo entero que está bajo el maligno. No cuentan, ¿verdad? Ese tipo de denominaciones, congregaciones, ese tipo de grupos como iglesia de Cristo nunca se considera. Así, iglesia falsa puede ser como sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 2, hablando Dios, ¿verdad? Con respecto a la iglesia Esmirna, ¿verdad? Ahí se ven muchos judíos, según ellos creyentes, pero ellos persiguen contra la iglesia Esmirna. Entonces ellos no son, dicen, no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Ellos no son creyentes, sino sinagoga de Satanás. Ahí está el diablo encima. Aunque ellos, ¿verdad? Sí usan nombre de Jesús, pero ligeramente, equivocadamente, haciendo cualquier mentira en el nombre de Cristo, ¿verdad? Bien engañado por el diablo. Entonces, según el plan de Satanás para llevar a muchas almas al fuego eterno. Así muchos judíos, ¿verdad? Fueron utilizados para este avance diabólico. Hoy en día muchos creyentes, muchos líderes o muchos pastores y muchos congregantes están caminando en el mismo ritmo de esa sinagoga de Satanás, como tal está escrito en el libro Apocalipsis capítulo 2, donde se hablan de la segunda iglesia Esmirna, ¿verdad? Hoy en día pasa lo mismo. Muchos son creyentes según ellos, pero creyente equivocado no tienen, ¿verdad? Vida eterna, no tiene Espíritu Santo en su corazón. ¿Por qué? No tiene el evangelio verdadero. El único poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el evangelio. Entonces, un evangelio falso, final, ¿cómo terminaría uno? No rescata a nadie. Por eso siempre uno sigue siendo pecadores, creyendo según uno, ¿verdad? El evangelio, pero un evangelio falso y final, no se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Por eso siempre sigue siendo culpabilizado, condenado, ¿verdad? Aunque por boca dice, yo soy limpio, libre, pero su espíritu está siempre atado al pecado. Por eso no pueden salir de la corriente del mundo, siguen corriente del mundo, o siguen la corriente de la religión, siguen la corriente corrompida y perdida del mundo, ¿verdad? Por eso uno final entrega su alma baratamente en la mano de Satanás. Satanás hace juego sobre cada uno de ellos. Por eso termina muy mal ese tipo de verdad y creyente final. San Mateo, por eso San Mateo capítulo 24, donde leímos el ejemplo, ¿verdad? Por eso está hablando en esa época de Noé. Debería haber, ¿verdad? Muchos creyentes de esa época también, según ellos, ¿verdad? Creyente en Dios, en Jehová, en todo creían. Pero, ¿quién fueron salvados del diluvio? 8 personas, Noé y su familia. Todos los demás, estando fuera del arca, fueron destruidos total por diluvio. Hoy en día, ¿verdad? ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Los que creen en el Evangelio siendo liberados de todos los pecados una vez para siempre, por la sangre de Cristo, por la fe de Jesucristo, ¿verdad? Y Cristo, ¿verdad? Ya cumplió con su sangre, con su primer bautismo como Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo. En su segundo bautismo, en su sangre, en la cruz, canceló la paga del pecado del mundo una vez para siempre. Por eso Hebreo capítulo 9, verso 12 dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que la redención hecha por Cristo Jesús es eterna, porque su sangre fue derramada para nuestra santificación una vez para siempre, como dice Hebreo capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, Cristo, hecha una vez para siempre. Cristo derramó su sangre una vez, pero para siempre, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, el cual fue derrotado, derramando la sangre desde su cabeza hasta planta de pie, coronada su cabeza de la corona de espinos, sacando lleno de sangre. Desde su cabeza hasta planta de pie fue totalmente azotado, ¿verdad? Para abrirse de toda parte del cuerpo, para sacar sangre. Y Cristo también clavado, ¿verdad? Con 2 manos y pies y crucificado, derrotado total. ¿Qué tipo de animal muere así? ¿Qué tipo de verdad esclavo muere así? Peor que cualquier verdad esclavo, cualquier animal para matadero, Cristo fue asesinado así, terriblemente maltratado, ¿verdad? Con único propósito, ¿qué? Para nuestra salvación. Pues hoy en día, ¿en quién se aferran su fe? Así Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Derramando la sangre para cancelación de nuestro pecado una vez para siempre, para darnos la liberación eterna una vez para siempre, ¿verdad? Y salvación perfecta, y para darnos la redención eterna. Pero ¿en qué se aferran hoy en día con su fe? En oración de fe, pidiendo perdón día con día, en su bautismo, en su cambio de vida, y un montón de cosas cocinadas están poniendo, ¿verdad? Como condición de su salvación. ¿Cómo no van a ir al infierno así creyendo tan perdidamente, verdad? Aún Cristo murió en la cruz, derramando la sangre una vez para siempre. Ya nos canceló, ya, una vez para siempre la paga del pecado del mundo. Y cumpliendo la ley perfectamente, toda la palabra de Dios, perfectamente, con la obediencia y sujeción total. Con su santidad, Cristo vivió por toda la vida, desde su nacimiento hasta la muerte, y hasta darnos su santidad, perfección, justicia cumplida por su obra perfecta, para que nosotros fuéramos salvo, justo, hijo de Dios, heredero eterno de Dios. Pero uno rechaza este evangelio tan grande y cree en otra cosa. ¿Cómo nos van a ir al infierno? Terrible, ¿verdad? Por eso hay que chequear, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Por boca cree muy bien, pero al final su fe está a otro lado. Lo que conocen en su cabeza una cosa, lo que creen en su conciencia otra cosa, ¿verdad? Según conocimiento por la fe uno entra al cielo, dice, ¿verdad? Pero al final su fe está a otro lado, en su acción, en su obra, ¿verdad? Desechando la gracia del Señor, final ellos están buscando su obra. Depende de lo que haya hecho, uno puede entrar al cielo. Uno peca y muere, se va al fuego. Uno peca y pide perdón, se va a ir al cielo. Otra vez peca, va a ir al infierno. Uno pide perdón, va a ir al cielo. Tremenda doctrina astuta de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que marca su vida eterna? Si pide perdón, debe haber pecado, ¿verdad? Si por su pedir perdón, por su obra puede ganar la vida eterna. Uno no pide perdón por parte de esa obra, se va a ir al infierno. Está jugando diariamente, ¿verdad? Con su alma. ¿Para dónde está yendo? Al fuego. No vale nada la sangre de Jesucristo. Por boca dice, claro que sí, la sangre de Cristo ya es ya para mí salvación. Cristo es el único salvador. Por boca dice, pero su fe, su conciencia está al otro lado. Si peca, no pide perdón, va a ir al infierno. Y no, si pide perdón, si va a ir al cielo. ¿En qué está aferrada su fe? ¿En la sangre de Jesús? No, en su obra, en su petición del perdón diario, ¿verdad? Si uno cumple esa petición diaria, ¿verdad? Por su pecado que haya pecado, si puede entrar al cielo, si no, no. Por eso, como ya está tan nublado, ¿verdad? Están creyendo cualquier evangelio falsificados. No sirve nada esa fe. Por eso al final uno menosprecia a Cristo Jesús. ¿Cómo puede recibir a Cristo cuando venga nuestro Señor Jesucristo? Con esa incredulidad, con esa rebeldía, con esa maldad, rechazando la sangre de Cristo, creyendo en otra cosa, otra doctrina humana, ¿verdad? ¿Cómo puede entrar en el reino de Dios? ¿Cómo puede ser arrebatado cuando venga nuestro Señor Jesucristo? Ya imposible. Ese tipo de persona que tiene ese tipo de fe tan errónea,
olvídese de encontrar con Cristo. La Biblia nunca ampara ese tipo de persona, ¿verdad? Para que puedan ver a Cristo en su gloria. Imposible, ¿verdad? Vamos a buscar un poco el libro de San Mateo, capítulo 25. Sí, el libro San Mateo, capítulo 25. Sí, verso 1 yo leo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Así dice. Conoce muy bien, ¿verdad? Sobre 10 vírgenes, pero muchos conocen equivocadamente, así que no conocen muy bien la palabra tal como está escrita en el libro San Mateo capítulo 25, ¿verdad? Aquí se presenta 10 vírgenes, y vírgenes, ¿verdad? Simboliza hoy en día a la iglesia. Cristo es el esposo, entonces Cristo viene para llevar su novia, que es la iglesia verdadera, ¿verdad? Cristo es santo, su iglesia debe ser santa, si no, no puede ser novia verdadera de Cristo. Así que entre 10 vírgenes que esperan al esposo, ¿verdad? 5 son insensatas, dice. Otras 5 son prudentes. Así que 10 vírgenes todas creían que el esposo viene, ¿verdad? Hoy en día pasa lo mismo. Mucha gente, muchas denominaciones, muchos grupos de creyentes, muchas denominaciones, congregaciones, ¿verdad? Ellos siempre están gritando: Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene. Pero uno no está preparado para recibir a Cristo en su gloria, porque aún siendo pecadores, congregan toda la vida, ¿verdad? Pero siguen siendo pecadores. Por su pecado siguen pidiendo perdón todavía. ¿Por qué tan importante ese asunto del pecado? Cristo vino hace 2000 años, tal como dice San Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Cristo vino hace 2000 años a salvar al mundo con su gran amor? Porque el mundo está en condición de ser pecador. Como dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es así que el mundo entero está bajo el pecado. Por eso Cristo tuvo que venir como Salvador a rescatar a su pueblo, a su mundo perdido, ¿verdad? De todos los pecados. Cristo no vino, ¿verdad?, con ira, sino con amor para salvar al mundo de todos sus pecados. Por lo cual Cristo hizo una obra perfecta para darnos salvación perfecta y eterna. Por eso, y hace 12.000 años, nuestro Señor Jesucristo vino con él, ¿verdad?, asunto del pecado, sin resolver el pecado, y no se abre realmente la puerta para el cielo nunca, jamás. Por el pecado viene separación entre Dios y el mundo. Dios santo, el mundo pecador. Está totalmente separado entre Dios santísimo, el mundo pecador. Nunca puede unirse.
Por el pecado viene división, separación. Por el pecado viene entrega total del mundo a Satanás. Satanás, Dios desde el siglo, príncipe desde el mundo, domina sobre todo el mundo entero pecador. Por eso, primero el Dios, ¿verdad? Para antes de recibir a ninguno del mundo, tiene que resolver el pecado. Cuando Adán cayó en pecado, por su desobediencia, el reposo que Jehová Dios tuvo en el séptimo día fue ya quebrado. Ese reposo ya, ¿verdad? Se convierte en el trabajo tan duro, porque el Dios encarnado, ¿verdad? Tendría que venir aquí en la tierra a cumplir su predestinación. ¿Qué es su predestinación? Salvar al mundo una vez para siempre, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es el mismo Dios encarnado. Él hasta su derramamiento de la sangre tiene que sacrificar. Si no, no se viene, ¿verdad?, la salvación nunca en el mundo. Ya en el reposo de Dios fue quebrados. Ya según su plan de la salvación para todo el mundo entero, ¿verdad? ¿Quién activó ese plan de la salvación? La desobediencia de Adán. El mundo ya nace bajo maldición con el pecado por Adán. Como tal está escrito Romano 5:12, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no por cada uno, sino por un hombre. Y por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Por eso diablo es en la muerte, domina el mundo entero. Único es el quien puede, ¿verdad?, liberar al mundo de sus pecados y liberar de la mano de Satanás es Dios. Dios encarnado Jesús, él vino con el único propósito que es salvar al mundo de sus pecados. Entonces, ¿por qué Cristo hacía toda esa obra maravillosa, milagrosas y sobrenatural? Para dar fe al mundo que Cristo es el Mesías enviado de Dios como el Salvador. Por él viene salvación, para hacerlo creer en que Cristo es el que vino como Cordero de Dios y Salvador. Por él viene salvación, para que entienda y crea en esto. Cristo hizo toda esa obra maravillosa, milagrosa, sobrenatural, incontablemente, para levantar fe, ¿verdad?, en los judíos, tanto en los judíos y como en los gentiles, para que ellos crean en Cristo Jesús y sean salvos por la fe. Pero el propósito de la venida de Cristo no es sanar a los enfermos o desechar demonios afuera o hacer milagros, señales y prodigios. No, esto es, ¿verdad?, secundario. Solo para establecimiento de fe de todo en Cristo, ¿verdad?, se hizo. Pero el único propósito de la venida de Cristo es salvar al mundo de sus pecados. Para esto Cristo vino. Para esto Cristo y murió también y resucitó. Realmente, ¿verdad?, uno tiene que calcular fríamente en este punto. Uno que no participa en la primera venida de Cristo, siendo liberado del pecado, siendo justificado, santificado, perfeccionado por la obra de Cristo por medio de la fe. Uno que no tiene fe hasta llegar a ser libre, totalmente libre de los pecados y ser santo, justo, perfecto como Dios. Uno no tiene el sellamiento del Espíritu Santo, nada que ver con segunda venida de Cristo. Creen, tienen mucha fe, ¿verdad?, en que Cristo viene, ¿verdad? Como vino hace 2000 años, Cristo va a venir. Todo el mundo cree, hasta diablo cree muy bien esto, ¿no? Pero esto no significa estar con la gloria de Cristo. Como 5 vírgenes insensatas terminan fuera de las bodas final, ¿verdad? Por eso ahora aquí, ¿verdad?, San Mateo capítulo 25 está marcando dos tipos de vírgenes, las insensatas y las prudentes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? 10 vírgenes todos tomaron lámparas. ¿Por qué tomaron lámpara? Cristo, ya el esposo viene. Con tal que no crean, ¿verdad? Ellos no hubieran, con tal que no hubieran, ¿verdad?, creídos en que iba a venir el esposo, no hubieran, ¿verdad?, preparado lámparas. Pero creyendo en que el esposo viene, pero 5 vírgenes insensatas no están acondicionadas a recibir al esposo. 5 prudentes sí. Pues a nivel de condición, ¿verdad?, se cambia, ¿verdad? Quien recibe al esposo,
las prudentes que tienen el aceite en su vasija, porque esa zona palestina, ¿verdad? De día hace mucho calor, pues generalmente se hace casamiento de noche, con frescura de la noche. Pero viene muy tarde, ¿verdad? El esposo, entonces las que están preparadas se duermen, cabeceando, ¿verdad? Se duermen. Entonces, mientras que está ya bien, ya dormida, ¿verdad? Medianoche. Aquí, ¿verdad? Se viene una pregunta. ¿Cuándo se durmieron? Muchos creyentes, ¿verdad? Hoy en día dice, 5 vírgenes insensatas se durmieron, pero 5 vírgenes prudentes no se durmieron, pues, sino que estaban bien despiertas. Está equivocado. La Biblia dice, todas se durmieron, se cabecearon, todas se durmieron. Así que 10 vírgenes, todos se durmieron, porque el esposo demasiadamente tarde llega, ¿verdad? Entonces, hasta 5 vírgenes prudentes, también con cansancio, ¿verdad? Fatigas, ya no aguanta más el sueño de la noche, cabeceando, ¿verdad? Están dormidas. Pero de repente se oye un gran clamor. Ya esposo viene así, se ve el clamor, ¿verdad? Bien despierta entonces ahora, ¿verdad? 10 vírgenes están buscando sus lámparas para prender luz, pero 5 vírgenes prudentes, ¿verdad? Poniendo su luz, ¿verdad? En su lámpara se pone muy bien, bien prendida. Porque en su vasija está llena de aceite, pero 5 vírgenes insensatas teniendo, ¿verdad? Lámpara, pero vasija vacía sin aceite, echan, ¿verdad? Humo, mechan, solo se quema, ¿verdad? Ese humo se apaga. Por eso 5 vírgenes insensatas al final piden a las 5 insensatas que compartir el aceite. Pero 5 vírgenes prudentes dicen, no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras mejor, comprad. ¿Con quién? Venda, ¿verdad? El aceite. Así que 5 vírgenes insensatas salieron afuera para conseguir aceite, y las prudentes que están preparadas entraron en las bodas, se cerró la puerta. Una vez la puerta se cierra, nunca se abre más, ¿verdad? Según la tradición de casamiento o boda de, ¿verdad? Galilea, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo. Una vez se cierra la puerta de la casa de boda, nunca se abre más para ningún familiares, ningún invitados que llega muy tarde, ¿verdad? Nunca se abre más, dice. Así quedó, ¿verdad? La puerta de las bodas del Cordero quedó cerrada. Las insensatas, sin conseguir aceite, vuelven, ¿verdad? Para clamar. Tocan la puerta tan ansiosamente, tan angustiada. Ya muy tarde, ¿verdad? Por eso aquí, San Mateo capítulo 25, están hablando, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, 5 insensatas, ¿verdad? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, el esposo del Señor, ¿verdad? Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que nos conozco. Nos conozco. Tremendo. Esa palabra bastante acostumbrado a oír, ¿verdad? San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice, ¿verdad? Cristo hablando, ¿quién puede entrar al reino de Dios? ¿Quién no? Cristo dijo así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, el Señor Jesucristo como el esposo, nunca os conocí. Como dice acá, ¿verdad? San Mateo capítulo 25, versículo 12, ¿verdad? De cierto os digo que no os conozco. San Mateo 7, verso 23. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí. ¿De dónde a dónde? Ya de este lugar. De mi presencia ya nunca más verá. La presencia mía,
será echado al fuego eterno, ahí será atormentado para siempre. ¿A quién Señor dice? ¿A quién dice? A los creyentes, pero equivocados, creyendo en cualquier cosa, cualquier doctrina de hombre, cualquier tradición de hombres, cualquier costumbre de hombres. Uno no temía a Dios, no creían en Cristo. Según la palabra, tal como el Señor nos ha revelado, ¿verdad? Nuestra fe absolutamente debería ser basada en la palabra de Dios únicamente. No puede ser salir fuera de esa línea de la palabra de Dios. Pero hoy en día mucha gente está acostumbrado a seguir su doctrina, seguir su propia fe equivocada, su pensamiento, pero su propia sabiduría, su propia opinión, peligrosísimo. Muchos terminan como 5 vírgenes insensatas. ¿Qué simboliza el aceite que estaba en la vasija? El Espíritu Santo. Cristo dijo, San Juan capítulo 3, verso 5. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere del agua, palabra viva, el evangelio, ¿verdad? Y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Así que sin que sea sellado del Espíritu Santo, con corazón limpiado, liberado de todos los pecados, con poder del Evangelio de Dios, nunca puede entrar en el reino de Dios. Hoy en día mucha gente creyendo en Dios, creyendo en según uno, ¿verdad? Creen mucho en Dios, pero no está liberado del pecado. Así que vasija está vacía, sin Espíritu Santo. Aún está bajo la condenación, culpabilidad, siguen pidiendo perdón, creyendo en la doctrina hecha de los hombres, siguiendo la tradición de hombres, siguiendo enseñanza de los hombres, siguiendo doctrina de los hombres, están yendo al fuego eterno, pero aún gritan de su boca, Cristo ya viene. Por su ignorancia, uno grita, siendo pecador, ¿verdad? Yendo al fuego eterno. Dios, Cristo viene. ¿Cristo viene para qué? Para lo justo, para, ¿verdad? Gloria eterna. Para todos los pecadores, castigo eterno, Cristo viene. Hay que chequear su fe, ¿verdad? Su conciencia ante Dios, cómo esté, ¿verdad? Tienen que ver bien claramente este punto. Por eso, y aquí San Mateo, capítulo 24, Señor, hablando de su segunda venida, ¿verdad? Comparando con los días de Noé. Así será, dice así, ¿verdad? San Mateo, capítulo 24, versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Pasaría así, ¿verdad? No entendieron. Muchos no van a entender qué pasa, ¿verdad? Ya en el futuro pronto. No entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos para matar, ¿verdad? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así va a ser, dice. La venida del Hijo del Hombre para mucha gente está encubierta total. Por boca dice, sí, ya Cristo viene, pero no está condicionado para ser arrebatados. Se quedan en la tierra, viene un caos. Yo creyente, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy diácono, yo soy líder de diferentes denominaciones y realmente muchos años congregaba, creía. ¿Y qué pasa? ¿Por qué me quedo acá? Se ve un caos y gran terror. Ya gran llanto va a venir, porque ya no habrá más oportunidad para ninguno que moran en la tierra. Ya se acabó la oportunidad. ¿Ya qué esperarían? ¿Qué esperarían ese tipo de persona que está ya aquí quedando en la tierra? Ya la destrucción total aquí en la tierra y llegar al Hades, después de milenio ellos serán resucitados como muertos pecadores para ser juzgados. De pie ante Dios, de pie, no son invitados, como culpabilizados y acusados, condenados serán juzgados final, siendo culpables pecadores, ¿para dónde van? Al fuego eterno. Tremenda cosa va a venir, ¿verdad? Por eso ahora San Mateo capítulo 24, tremenda cosa está hablando aquí, ¿verdad? Hablando de la venida de Cristo, que se compara como los días del Noé, ¿verdad?
Ahí el Señor está hablando del rapto de la iglesia. Capítulo 24, verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una estará tomada, la otra será dejada. Eso viene, ¿verdad? Estando trabajando juntos en el campo, como labradores o empleados de alguna empresa, trabajan juntos, ¿verdad? Hay siempre mixto, mezclado, ¿verdad? Pecadores justos trabajan para ya su sobrevivencia y para su salario, trabajan juntos. Y dos mujeres también, ¿verdad? Preparan, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena para su familia. Pero los que están preparados se van arrebatados, los otros que no están preparados se quedan, ahí se viene división total. Y ya, esto ya marcada, ya no se cambia nunca más, ¿verdad? Por eso Apocalipsis, capítulo, ¿verdad? 8, están hablando tremendas cosas. Capítulo 8, versículo 13 dice, ¿verdad? Apocalipsis. Miré y oí a un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. ¿Dónde tienen que estar? En época de la tribulación, no aquí en la tierra. Ay, 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 de los que moran en la tierra. Tremendo, ¿verdad? Triple maldición para los que están en la tierra. Ay significa ya maldición. Ay, 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 maldición, maldición, maldición. Llanto y llanto y llanto, ¿verdad? Lamentación, lamentación y lamentación. Eso significa ay, 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 ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar por tres ángeles, dice, por los tres ángeles. Viene ya terrible, ya como ocasión de destrucción en la tierra, aún todavía, ¿verdad? Primero 7 sellos, después 7 trompetas y 7 copas. Ahora está la época de trompeta, pero ahí se viene triple maldición, porque se va a venir lo peor todavía, ¿verdad? Hasta última copa, se viene destrucción total. La tierra se convierte en fuego 100%, agua se convierte en sangre. Se cambia esa planeta Tierra, hasta su color se cambia totalmente. Tierra totalmente, ¿verdad? Cenizada en fuego. El mar, color de sangre, ¿verdad? Se pudre toda la cosa. Pero el único quien puede recuperar la tierra es Cristo únicamente, porque Él es el creador. Él tiene que venir para su iglesia, para formar milenio. Por eso primero Cristo aterriza aquí en la tierra, en la nube, donde está con toda su iglesia, ¿verdad? Y Cristo aterriza, terminando ya última guerra, ya la guerra Armagedón, ¿verdad? Y Cristo cambia la tierra, formando milenio, recuperando la tierra total, según su poder y su amor. Para su iglesia, para su novia, se forma milenio como luna de miel, antes de entrar en la casa celestial bien preparada por Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes son participantes? Solamente los santos. Ahí no se va a ver ningún pecador. Sea quien sea pecador, todo está fuera. Se quedan todos pecadores como moradores de la tierra, serán destruidos total, una forma completa. Si no están en la tierra, ¿dónde tienen que estar? Tienen que estar en el cielo, juntamente con Cristo arrebatado. ¿Quiénes pueden estar con Cristo en su gloria? Solamente los santos, los justos, los perfectos únicamente. Por eso Salmos, ¿verdad? Capítulo 12, el libro Salmos, no, capítulo 16, verso 13 está hablando de una cosa tan importante. Para los santos que están en la tierra, está hablando a los santos, a la iglesia, ¿verdad? Sobre la iglesia está hablando. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Cuál es la complacencia total de Dios? Para los santos que están en la tierra, ¿verdad? Antes de ser arrebatado, la iglesia, como junta de todos los santos, verdaderos, sellado del Espíritu Santo, como cuerpo de Cristo trabaja para predicar y rescatar a muchas almas hasta confines de la tierra.
siendo miembro de la iglesia, realmente gloriosos, ¿verdad? Tan bendecido está. Fuera de la iglesia, totalmente bajo maldición está, ¿verdad? Como fuera del arca, bajo maldición. Así que, ¿verdad? Y siendo santos, renacido, juntamente con la iglesia, ¿verdad? Caminaría. Ahí está, obediencia y sujeción. Señor dice, permaneced en mí. ¿A quién manda? Todos vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así que el Espíritu Santo trabaja con quien está en su iglesia, en su vida verdadera, en Cristo, con el cuerpo de Cristo. Ahí el Espíritu Santo plenamente trabaja para rescatar a muchas almas. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, la iglesia será arrebatada juntamente con el Espíritu Santo. Por eso ahora aquí Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 dice, Él que da testimonio de estas cosas. ¿Cuál cosa? Toda la cosa que está revelada en el libro perfecto de Dios es Cristo, ¿verdad? Por eso Cristo mismo dice, San Juan capítulo 12, verso 48, el que me rechaza, no creen en mí, ¿quién tiene le juzgue? La palabra que he hablado, ella juzgará en el día posterior, dice, ¿verdad? Cristo no vino para juzgar a nadie, ni condenar a nadie, ¿verdad? Pero hay quien le juzgue. ¿Cuál? La palabra que he hablado. Cristo, el que revela cada cosa, cada detalle de la palabra y formada total, ¿verdad? En el libro de Dios. Todas las cosas que está escrito en el libro, en esta escritura, ¿verdad? Juzgará a quien rechaza a Cristo y no cree en él. ¿Quién es el que no cree en Cristo? El que cree en otra cosa no son de la palabra de Dios. Ellos no son de Cristo. Serán juzgados final y condenados y castigados para siempre, ¿verdad? Por eso, el que da testimonio de esta cosa, toda la revelación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dice. Sí, ven, Señor Jesús. Aunque apóstol Pablo está en la isla Bamo, y bien maltratado, ¿verdad? Hasta con amenaza contra su vida, ¿verdad? El emperador de los romanos, Dominiano, ¿verdad? Lo echó en la olla donde hirve, ¿verdad? Aceite para quemarlo y matarlo, pero no se quemó, aún cayendo en el horno, ¿verdad? Donde hirve aceite, apóstol Juan no se quemó para nada. Por eso, ¿verdad? Ese emperador Dominiano, ¿verdad? Lo mandó que enviara, ¿verdad? A apóstol Juan en la isla Bamo, en la isla inhabitada, ¿verdad? Para que muriera ahí. Pero el Dios, ¿verdad? Aprovecha esa ocasión revelar a Juan para que escribiera, ¿verdad? Toda la escritura, ya finalizando el libro, ¿verdad? Por eso la escritura del Apocalipsis, como último libro, fue escrito en la isla Bamo por medio de apóstol Juan. Señor dice, ciertamente vengo en breve. Juan le responde, ¿verdad? Amén, sí, ven Señor Jesús. Cuán gozoso, cuán alegre estaría apóstol Juan en el medio de aflicción y gran dolor por Cristo, por el Evangelio, por el reino de Dios, bien afligido, bien quebrantado, ¿verdad? Bien humillado en la tierra, escuchando esa voz. Ciertamente vengo en breve. Gran gozo, gran alegría va a ser esto, ¿verdad? Por eso, para todo lo creyente verdadero, todo lo cristiano verdadero, renacido, sellado del Espíritu Santo, que esperan la venida de Cristo, gran alegría sería esta palabra. Ciertamente vengo en breve. Nuestro Señor Jesucristo dice esto, ya pronto vendrá para llevar a nosotros, a sus santos, a su pueblo, a su iglesia, arrebatándolo, ¿verdad? Para arriba, para que estemos en su gloria eternamente. Pero nunca se olvide, ¿verdad? Cristo viene para justos, no para pecadores. Primera vez, primera venida para pecadores, Cristo vino a salvar. Ahora siendo salvo, santificado, justificado, perfeccionado como Cristo, tal persona tiene derecho de estar ya con Cristo, ¿verdad? Y esa bendición tan grande está así formada, ¿verdad? Por eso
El libro Apocalipsis, capítulo, no habrá hebreo, ¿verdad? Capítulo 9, Hebreo capítulo 9, verso 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Para salvar de qué? De la tribulación venidera. ¿Para salvar de qué? Desde el mundo completamente, de la tribulación completamente. Cristo, ¿verdad? Viene ya a los que lo esperan sin relación con el pecado, siendo santificado, justificado, perfeccionado por la fe en el Evangelio de Cristo. A tal Cristo viene. A tal es verdad, para rescatarlo viene Cristo, quien no tiene ya más con pecado. Por eso Cristo viene sin relación con el pecado, ¿verdad? Para rescatar a los santos justos, perfecto, sellado del Espíritu Santo de esa tribulación venidera en el mundo, para ya gozarse eternamente en su boda, ¿verdad? En milenio y luego en la casa celestial bien preparada, ¿verdad? En la casa del Padre. Para esto Cristo viene, no para, nunca para más pecadores, sino para los santos justos únicamente. ¿Sí? Siendo justo, siendo renacido, siendo miembro de la iglesia, tiene realmente gran valor de vida, vale la pena. Unido juntamente con la iglesia, ¿verdad? Cumplir la misión de Dios, ¿cuál? Rescatar almas hasta confines de la tierra sin cesar, ¿verdad? Mientras que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por su gran bendición para todos los santos justos. La venida de Cristo es realmente ya completar el gozo tan grande y hermoso en la gloria del Señor. Ahora aquí en la tierra, Señor, estamos gozándonos y llevamos una vida con alegría y también gozo, pero esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo sobre la nube, estaremos ya en la gloria del Señor, gozándonos para siempre con Cristo. Nunca seremos separados de Cristo. Así estaremos para siempre juntamente con Cristo. Mientras estamos aquí en la tierra, ayúdenos, Señor, para que estemos totalmente unidos con la iglesia, congregándonos día con día para poder caminar con la iglesia. Como pámpano solo no puede hacer sin vid, así permanecer en la vid como vid pueden llevar mucho fruto para la gloria del Señor. Con esa sabiduría, Señor, como realmente bien despierto, que estemos bien activos en anunciar el Evangelio para rescatar nuestra familia, nuestros también conocidos y hasta desconocidos, para que entremos juntos en la gloria del Señor, esperando la segunda venida de Cristo. Señor dice, ciertamente vengo en breve. Así responderemos, Señor, ante su promesa. Amén. Ven, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Sí, saludo a su familia de la parte de ustedes. Nos vemos en próxima enseñanza. Hasta luego.